Vale, bueno, pues ya estamos aquí. Hoy viernes, último día de la semana antes del puente. Espero que todos estéis bien y que este puente lo dediquéis, por supuesto, a estudiar Psicología del Desarrollo 2, que es lo que vamos a hacer todos en estos días. Al menos a mí es lo que me toca trabajar y trabajar y trabajar. Bueno, eh, el último día acabamos la presentación que tenía que ver con los métodos de investigación en psicología del desarrollo, ¿vale? Y hoy nos vamos a meter con un tema central dentro de la psicología, lo que se llama dentro de la psicología del desarrollo, pues hay algunos temas que son más duros, ¿no? Más importantes, más centrales, y otros que, bueno, que son igual de importantes, pero que los consideran o se han considerado tradicionalmente de menor envergadura. Eh, este es uno de los temas muy centrales, donde la mayor parte de los científicos han estado trabajando y se han hecho muchos experimentos y muchos estudios de mucho tipo. ¿Vale? Tenemos desde los trabajos de Piaget a los de Eleanor Ross, a los de Mulder, y ha habido mucho. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando con desarrollo conceptual es de cómo organizamos el conocimiento que usamos para actuar por el mundo, ¿vale? Este capítulo está muy relacionado con un capítulo que veremos más adelante, bastante más adelante, que es el de la representación, porque al fin y al cabo, por ejemplo, cuando nosotros, yo que soy muy piagetiano, cuando estamos hablando, trabajando, por ejemplo, en mi caso, que estaba trabajando sobre enseñanza de las ciencias y el cambio que se produce a través de las actuaciones pedagógicas que se realizan con los estudiantes, pues yo lo denomino cambio representacional, ¿vale? Pero la mayor parte de la gente a eso lo llamaría cambio conceptual, ¿vale? Que eso lo habréis oído más. Cambio conceptual, aprendizaje significativo, cambio profundo, revolución cognitiva, etcétera, ¿vale? Entonces es un tema muy importante. Básicamente esto lo que nos está diciendo es cómo organizamos el mundo que nos rodea, ¿vale? Tenemos una primera forma de funcionar que es perceptiva, que también a través de los mecanismos de la gestal, las sensibilizaciones y luego el significado que le vamos dando, pues vamos a integrar esas percepciones en conjuntos que tienen sentido, ¿vale? Eso hacemos lo mismo con los conceptos, cuando pasamos de lo perceptivo, que luego lo veremos que es, eso perceptivo es una de las bases del desarrollo conceptual, ¿no? Pero cuando pasamos de lo perceptivo a lo conceptual, a eso que es más racional, de cómo explicamos, que somos capaces de explicarlo, ¿vale? Porque lo perceptivo no somos capaces de describirlo muchas veces, de explicitarlo, ¿vale? En cambio, lo conceptual sí. Entonces, cuando pasamos a eso, pues también tenemos que hacer lo mismo. El mundo está lleno de irregularidades y de cosas que son casi iguales, pero no son iguales, funcionan de manera muy parecida, aunque no exacta, cosas que funcionan de una manera muy diferente. Y nosotros, nuestra mente, lo que está es capacitada para tratar de eliminar esos pequeños matices para cosas que son bastante parecidas, tratarlas como si fueran iguales. Es una forma de economía mental, ¿vale? Para que nosotros podamos mirar al cielo y ver diferentes tipos de estímulos sensoriales y considerarlos que todos ellos son pájaros, ¿vale? Y actuar ante ellos de una manera pues específica, ¿vale? Igual que un coche, un camión, una moto o un patinete eléctrico, una bici eléctrica, son elementos que son diferentes, pero cuando nosotros vamos a cruzar una calle, los consideramos como una categoría conceptual que es vehículo, en el cual están integrados todos esos elementos y digamos que el nivel supraordenado, ahora lo veremos, sería vehículos, el básico sería coche, camión, moto, bicicleta, ¿vale? Y luego el subordinado, pues ya sería coche monovolumen, coche unipersonal, mini, etcétera. Bueno, pues nosotros toda esa información diferente, en lugar de tratar a cada coche como una entidad diferente, lo que hacemos es darle un significado común, ¿vale? Lo regimos por unos principios comunes y lo tratamos de la misma manera, ¿vale? Y tiene una serie de características, pues eso es lo que hacemos con todo en la vida. Entonces, el desarrollo conceptual es esencial, ¿vale? Para nuestro funcionamiento, sobre todo para unos seres
como nosotros que vivimos en sociedades complejas y que están basadas en la cultura y el conocimiento, ¿vale? Si fuéramos primates en grupos de 30 individuos, pues a lo mejor ese desarrollo conceptual que estaría eh, de otra manera, ¿no? De otra manera, pero sería menos importante. Pero nosotros sin conceptos no podemos vivir, ¿vale? No podemos entender lo que está aconteciendo y no podemos actuar, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que vamos a tratar de ver, cómo, qué es el desarrollo conceptual, qué es lo que se ha estudiado antes, o los orígenes de este estudio del desarrollo conceptual, cómo ha ido cambiando y finalmente pues una propuesta de desarrollo conceptual que quizás junto con la de, con luego cosas que tienen que ver con las representaciones de Carmen Love Smith, pues es la más vigente, ¿vale? Entonces vamos a ver esto, ¿vale? Entonces, si vosotros os vais a la vida real, ¿vale? Todo el mundo tiene conceptos, ¿vale? Con pequeñas teorías que los llamamos representaciones iniciales, es que hay muchos nombres, ¿vale? No me voy a meter en todo esto, pero bueno, cuando habléis con representaciones y los que tengáis niños lo sabréis, ¿no? Que, por ejemplo, os pregunta, si vais con el coche y os pregunta el niño, papá, ¿por qué nos está siguiendo el sol? ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Pues está generando una serie de teorías naif, unas teorías precientíficas, unas teorías innatas no en el sentido de que vienen de los genes, ¿vale? Sino en el sentido de que son previas a la instrucción, ¿vale? Preinstruccionales. Entonces, pues dentro de todas estas representaciones hay unas que son las más avanzadas, que serían las científicas, pero la gente no siempre mantenemos teorías científicas sobre muchas cosas, incluso podemos tener teorías científicas aquí y luego en el día a día aplicar otro tipo de conceptos que hemos construido y que son útiles, ¿vale? Los conceptos que aplicamos siempre son útiles y los cambiamos cuando dejan de ser útiles, ¿vale? Esa es la base del cambio conceptual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a mi hijo Arturo, ¿no? Que nos está dando una charla con 7 años de cosas que él ha aprendido de un mundo imaginario, ¿vale? El de Star Wars, bueno, y sabe un montón de cosas. Ha establecido un montón de conceptos, relaciones entre conceptos, de dónde vienen, cómo han cambiado, etcétera, ¿vale? Pues son cosas que ocurren. Pero igual te puede hablar de, por ejemplo, ayer nos estaba preguntando, nos decía Arturo, oye, ¿y cómo hacen o sea, porque si la Tierra es esférica, es una esfera, y hay gente que vive arriba y gente que vive abajo, ¿cómo hacen los de abajo para no caerse? ¿Vale? Porque él decía, claro, porque yo sé que es por la fuerza de la gravedad, o sea, yo lo entiendo verbalmente, pero no lo entiendo cómo funciona, ¿vale? Pues ahí tenemos una clara diferencia entre lo que es la instrucción y los conceptos que tú puedes construir sobre cómo funciona el mundo, ¿vale? Y esos conceptos van a ir cambiando. Probablemente Arturo dentro de 3 años o 2 años, ¿vale? Generalmente es a partir de los 10, 11 años, ¿vale? Hace esa transición y empieza a entender de una manera relativa, relacional, la fuerza de la gravedad con la posición de las personas, etcétera. Y ya esa pregunta no la haría, porque ya la ha resuelto, ya ha generado un cambio conceptual, ¿vale? Pero en este momento, está en ese momento en el que él funciona, dice, porque yo cuando miro la Tierra, ¿vale? Decía, yo cuando miro la Tierra la veo plana, pero sé que no es plana, pero lo que no entiendo es cómo la ven la gente que está por debajo, ¿vale? Por debajo es como si tuviéramos una Tierra así, ¿vale? Y otra Tierra así, y aquí hay gente que se cae, ¿vale? Es muy difícil de entender conceptualmente cuando no tienes desarrollados tus conceptos. Pero él sabe que verbalmente le han dicho unas cosas, él visualmente tiene otras. Y luego en su mente está como combinando dos sistemas, ¿vale? Que es lo que diría Bosniadu, que es la tierra dual, en la que para unas cosas usas la tierra plana y para otras la tierra esférica, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos conceptos van cambiando a lo largo del desarrollo. Al principio se construyen, como he dicho, a partir de lo que percibimos, ¿no? O sea, el niño ve, ¿qué es lo que ve el niño cuando mira por la ventanilla del coche? Que tú vas avanzando y que el sol te va siguiendo, ¿vale? Es una percepción y a partir de ahí empieza a construir, a partir de las sombras, a partir de todo, todo, porque los niños lo que son científicos natos, ¿vale? De hecho, luego eso va a derivar a otras teorías.
¿vale? Entonces vamos a ver cómo surgen, cómo empiezan a surgir, porque claro, esto con un niño de 7 años es muy fácil, ¿vale? Ahora tiene 8. Pero con un niño de, pongamos, 8 meses, ahí es más complicado. Un niño de un año es más complicado. Ya un niño de 2 años ya empieza a ser más fácil, ¿vale? A partir del año y medio ya empieza a ser más fácil porque aparece el lenguaje. Cuando aparece el lenguaje todo cambia y todo es más fácil, ¿vale? Pero esto lógicamente tiene un inicio, que es un inicio prelingüístico, que acaba desarrollándose potencialmente después con el lenguaje y con el lenguaje, sobre todo desde la postura vygotsiana, con la representación entre las cuales está el lenguaje desde la postura piagetiana y, bueno, de las otras teorías veremos que hacen una cosa intermedia. ¿Vale? Bueno, pues y el concepto básico, ¿vale? Es lo que os decía, ¿vale? Como os digo, está muy vinculado con las representaciones, con la función simbólica, ¿vale? Porque verdaderamente cambia muchísimo cuando aparece esa representación que ya no es perceptiva, sino que es semiótica, ¿vale? Y lo que hace es que nos permite agrupar aquellas cosas que son equivalentes, como os he dicho al principio, ¿vale? Y tratar como miembros iguales o de un mismo grupo, de una misma clase, aquellos elementos que no son exactamente iguales, pero que tienen algo en común, ¿vale? Es decir, que los clasificamos más por aquello que tienen en común que por lo que tienen de diferente, ¿vale? Aunque diferenciemos luego por otras cosas. Y eso lo que nos hace es trabajar, abstraemos principios que agrupan unidades y eso nos permite trabajar de manera económica mentalmente, ¿vale? Porque sería imposible, igual que perceptivamente no podemos integrar todos los estímulos que nos vienen, sino que tenemos que darles sentido, integrarlos en unidades, ¿vale? Porque si no, cuando me estéis viendo a mí, veríais puntitos de luz, contrastes, otros contrastes por aquí, otras integraciones, movimientos, elementos, y no le daríais forma de, es una persona que está hablando, ¿vale? Y sería imposible de procesar. Economizamos, procesamos de una manera holística, tipo Gestalt, ¿vale? Pues con los conceptos, como he dicho antes, hacemos lo mismo, ¿vale? A ver si nos da tiempo hoy a acabar todo el capítulo. Entonces, bueno, tenemos el enfoque clásico, ¿vale? ¿De dónde viene? Pues del gran Piaget, del gran Vygotsky, luego del gran Brunner, ¿vale? Esos grandes. Que es cierto que cuando hablaban de representaciones y pues tenían, y de este cambio, o sea, a ver, Piaget obviamente lo que ha trabajado son representaciones, es conocimiento y cambio del conocimiento, ¿vale? O sea, que es uno de los grandes trabajadores de estos campos, aunque él no lo llamara conceptos, ¿vale? Pero pues obviamente ha trabajado mucho y luego cuando trabajas en cambio representacional y intentas aplicar esto, es absolutamente necesario basarte en Piaget para poder generar un poco de aprendizaje significativo y que de verdad haya un cambio representacional significativo por parte de los estudiantes, incluido vosotros, ¿vale? Eh, pero bueno, como él no lo denominó de esta manera, pues se considera como unos precursores, pero no es como parte central de la teoría, ¿vale? Entonces, ¿cuáles los temas que más se tratan? Bueno, en realidad, el principal tema que empezó a trabajar Piaget sobre esto es la representación del mundo del niño, ¿vale? Es la representación de la realidad sería otro, ¿vale? Pero bueno, la representación del mundo del niño, en el cual empieza a ver, entrevistar a niños que explican pues cómo funcionan los objetos animados, los inanimados, los animales, las nubes que se mueven, aquello que tiene movimiento, aquello que no. ¿Vale? Que como veis cuando avancemos un poquito en lo que es la construcción del conocimiento y toda la teoría de Mandler, pues básicamente es eso, es Piaget. ¿Vale? Esos estudios de Piaget, sin embargo, aquí nos los cuentan como precursor, nos cuentan como precursor la clasificación taxonómica, ¿no? Es decir, todos esos estudios que tenían de clasificación, tú les dabas muchas figuritas de diferentes tipos y ellos las agrupaban, o les dabas las figuras, ¿vale? Que eso lo hemos visto en el primer capítulo, ¿no? Que les dabas las figuras de la clasificación y pues triángulos, cuadrados, círculos grandes, pequeños, verdes y amarillos, ¿vale? Y el niño tenía que ordenarlos, ¿no? Y puedes ordenarlos de otra manera y tal. Entonces,
había tres niveles de clasificación, con unas colecciones temáticas que básicamente lo que hacían era hacer dibujos con las figuras que a ellos les parecía que tenían un sentido. Luego un poquito más adelante, ¿vale? Pues lo que hacía era una etapa preoperacional, pues todavía lo que hacía era ya hacer grupos, pero de una sola variable generalmente, o eso, y luego iba cambiando y decía, bueno, pues ahora cambio de esta otra variable o tal. Entonces era ya capaz de hacer unas clasificaciones que eran no temáticas, ¿vale? Que eran más unas clasificaciones en función de rasgos, pero sin relacionar unos rasgos con otros. ¿Vale? Y luego ya entramos en inicio de las operaciones con lo que sería una clasificación de inclusión jerárquica en la que se tienen en cuenta las diferentes dimensiones y puedes establecer una jerarquía de relaciones y organizar todos los elementos en función. Por ejemplo, dices, aquí están todos los grandes y todos los pequeños. Luego, dentro de los grandes he puesto primero los triángulos, luego los círculos y luego los cuadrados. Y dentro de los triángulos he puesto primero los amarillos y luego los verdes. En los círculos primero los amarillos y luego los verdes. ¿Vale? Entonces hemos hecho una inclusión jerárquica. ¿Vale? Entonces esas son las teorías. Y entonces, ¿qué es lo que nos venía a contar todo esto? ¿Vale? Pues lo que decía, también tenemos el estudio clásico de las margaritas y las flores, ¿vale? Que tenías margaritas de amapolas, y entonces preguntaba, ¿qué hay más? ¿Margaritas o flores? ¿No? Entonces, pues, si te haces la inclusión jerárquica, sabes que hay más flores que margaritas. Bueno, entonces, estos estudios que ya hemos dado, hemos estudiado el año pasado y hemos estudiado un poquito en el primer tema, ¿vale? O, por ejemplo, animales perros caniches, que eso lo veremos luego, que hay una inclusión jerárquica, ¿vale? Los caniches están dentro de los perros y están dentro de los animales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que define esta postura clásica? Pues lo que define la postura clásica son dos componentes, que uno es el intencional, que son como las características que definen a ese grupo de elementos, ¿vale? La categoría, las dimensiones esenciales, las categorías esenciales, esas características esenciales, que es la definición que tenemos que tener en cuenta, esos rasgos necesarios y suficientes estarían ahí dentro de esa intención para incluirlos dentro de esa categoría, ¿vale? Pues un pájaro tiene que tener una serie de características. El pájaro no es el mejor ejemplo, pero bueno. Eh, pues un ovíparo tiene que tener determinadas características, ¿vale? Un mamífero tiene que tener determinadas características. Son necesarias y son suficientes para incluirlo ahí, ¿vale? Si no cumple esas características, no estaría en el grupo y tiene que cumplirlas todas, ¿vale? Y luego tenemos el componente extensional, ¿vale? El componente extensional, pues es el que hace referencia a, digamos, los elementos que hay dentro de ese conjunto, que son esos elementos que cumplen con las características necesarias y suficientes, esos rasgos definitorios que habíamos estructurado a partir de la intencional. Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto, pues tenemos una dimensión intencional y una dimensión extensional, ¿vale? Y esos dos interactúan y es con lo que funcionamos, ¿vale? Y esas, tanto la intención como la extensión cambian cuando cambiamos con esos cambios cualitativos profundos que se producen al reestructurar nuestra cognición, ¿vale? Pues ahí de repente cambian las características intencionales y necesariamente al cambiar las características intencionales tienen que cambiar los elementos dentro de la extensión, ¿vale? Esto es un poco la postura clásica que es defendida, bueno, por muchos autores, pero que tiene esos rasgos en común. ¿Vale? Aquí veis los cuadraditos de colores, ¿vale? Para que lo tengamos muy claros. Entonces, pues bueno, esta clasificación que os he contado, ¿vale? Que os he contado en la transparencia anterior, pues sería lo mismo, aquí lo veis muy claro con los cuadritos, ¿vale? Entonces tenemos las edades. Y entonces, en esta actividad o tarea de clasificación, pues lo que vemos es lo que os decía, ¿no? Las colecciones figurales o temáticas, ¿vale? Que se pueden llamar de las dos formas, que lo que hace es que yo agrupo pues los tres cuadrados y le pongo un techo y digo es una casita y tal, o pongo todos los cuadrados con los triángulos encima y los cuadraditos pequeños haciendo un tronco y árboles, ¿no? Con el círculo. Y digo, no,
es un pueblo. Es una colección figural. ¿Y podrías hacer otra? Sí. Y entonces te hace, por ejemplo, caras, ¿vale? Que son caras de monstruos. Y te pone los círculos como ojos, la boca como triángulo, la nariz como cuadrado, ¿vale? Y puedes hacer otra, claro. Pero siempre te va a explicar narrativamente la línea temática que tiene esa composición y no va... y está siempre basada en rasgos superficiales, ¿vale? No en las propiedades de los elementos que tienes que clasificar. Cuando avanzamos un poquito más en la edad, ¿vale? Ha habido ya un cambio cognitivo importante y entonces empezamos a entrar en colecciones no figurales ya y empezamos a abstraer, a inferir, ¿no? Que hay propiedades eh, que están dentro de lo perceptivo, pero que son las definitorias, son propiedades que subyacen a lo que es la figura en sí misma, ¿vale? Es decir, los triángulos pues tienen una serie de propiedades, tres esquinas, tal, no sé qué, y puedo diferenciar perfectamente un triángulo de un cuadrado y un círculo y puedo ver que el triángulo pequeño es igual que el triángulo grande, ¿vale? Entonces digo, ¿cómo los organizarías? Digo, pues mira, aquí tengo todos los triángulos, aquí todos los cuadrados y aquí todos los círculos. ¿Los podrías organizar de otra manera? Claro, mira, aquí tengo todos los verdes, aquí todos los rojos y aquí todos los amarillos, ¿vale? Pero no establece una vinculación, una relación jerárquica. Y en la inclusión jerárquica, pues ya sí que ahí entran las operaciones concretas, ¿vale? Y entonces ya empezaríamos sobre los propios objetos, que es la diferencia entre las concretas y las formales, ¿vale? Sobre los propios objetos podemos hacer juegos de combinación porque establecemos relaciones múltiples con todos los rasgos definitorios que los relacionamos, ¿vale? Entonces tenemos una jerarquía, pues podemos poner primero los colores o primero las formas o primero los tamaños y luego ya pasamos a las otras, ¿vale? Y hacemos un árbol jerárquico de relaciones y vamos organizando de todos. Cuando le dices que hagan otra, pues te cambia. Y si arriba estaban los colores, pues ahora te pone las formas y luego te va definiendo por colores, ¿vale? Es decir, los tiene móviles y relacionados todos ellos. Y bueno, pues estas teorías pues, son muy parecidas, muy parecidas. Los resultados que obtienen los diferentes autores clásicos son muy parecidos, ¿vale? La explicación que dan es diferente, ¿vale? Pero generalmente cuando están evaluando el cambio evolutivo que hay entre niños más pequeñitos, de unos 4 años, y los niños de unos 8 o 9 años, dependiendo de lo que digan, pues lo que vemos es que, mira, pues la primera colonia hasta los pequeñitos son concretos, otros los llaman perceptivos, otros los llaman holísticos porque atienden como a las características más grandes, ¿no? Más, ¿vale? Otros los llaman temáticos, ¿vale? Que ese es Vygotsky porque ahí sí que el lenguaje, vale, esto es un poquito diferente porque Vygotsky le da o sea, su teoría está muy basada en el lenguaje, entonces es un poquito diferente, pero bueno, globales y específicos, ¿vale? Sería parecido a holístico, ¿vale? Tiene que ver con cosas que tienen que ver, ¿vale? Y luego cuando vamos a los mayores, pues ya entramos en rasgos que subyacen a las propias figuras, ¿vale? Que están más allá de las propias figuras. Entonces, pues sería rasgos abstractos, ¿vale? Pues la forma que tiene, que la forma la tengo conceptualmente elaborada, ¿vale? Cosas que son conceptuales, están elaborados, se van más allá de lo meramente sensorial, ¿vale? Son analíticos porque entiendo las relaciones que tienen, entiendo las características definitorias de las cosas, son taxonómicos porque pertenecen a familias de cosas que son comunes y que tienen una relación jerárquica o relacional por principios, ¿vale? Que he construido a través de la interiorización del lenguaje. Bueno, pues digo, es un poquito más complicado, no nos vamos a meter, porque como nos pusiéramos aquí a explicar cada una de las teorías que ha habido, no acabáramos nunca, ¿vale? Pero bueno, básicamente veis eso, ¿no? Que es como de lo que se ve aparentemente y puedes explicar de una manera narrativa, manera muy, muy concreta, a una cosa ya que es mucho más mental, que extrae los principios organizativos de las propias figuras, ¿vale? Entonces, ese cambio lo perciben todos. Cambian un poquito la forma de explicarlo, pues la importancia que le da el lenguaje Vygotsky, pues obviamente es fundamental y ahí al entrar una importancia esencial del lenguaje, entra también una importancia muy importante, valga la redundancia, una influencia muy importante de la cultura, ¿vale? Que pues, Piaget
No la defiende porque entiende la representación, la capacidad representacional, el lenguaje como una parte de la representación que solamente ayuda a vehicular la representación y sería más universal, ¿vale? Bueno, pero lo importante que tenemos que darnos aquí es que hay un cambio. Hay un cambio entre lo que hacen los niños pequeños, que es algo muy sensorial, ¿vale? Sensorial, perceptivo y que no profundiza en los elementos esenciales de las figuras, ¿vale? Luego, más adelante, son definiciones, estructuras, categorías que van a lo esencial, lo que hace que sean iguales o equivalentes figuras que perceptivamente son diferentes, ¿vale? Un triángulo pequeño y un triángulo grande son perceptivamente diferentes, pero tienen tres ángulos cerrados, que es lo que define un triángulo, ¿vale? Pues eso es un poquito la perspectiva clásica, ¿vale? Y aquí, bueno, es la diferencia precisamente entre Piaget y Vygotsky, ¿vale? Y es un poquito, pues, lo que os he contado. Tampoco hay que profundizar muchísimo en esto, ¿vale? Porque vamos a ir luego a las teorías que son la parte más importante, ¿vale? Y esto sería exactamente cuando hacen las pruebas de clasificación, ¿vale? Un poquito, pues, los criterios que utilizan y cómo los explican cada uno, ¿vale? Los nombres que le ponen y las explicaciones que hacen cada uno de ellos, ¿vale? Sobre las pruebas de clasificación que son las clásicas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, tenemos esta, pero tenemos la de las jirafas y las jirafas y las flores, por ejemplo, ¿vale? O que son figuritas, que les dan un montón de figuritas y tienen que agruparlas, ¿vale? O animales, objetos con movimiento autónomo, objetos estáticos, objetos con movimiento autónomo, animales y objetos con movimiento que no, es, que no es autónomo, como por ejemplo las nubes o el viento, ¿vale? O sea, se han hecho muchas pruebas, ¿vale? Pero allí trabajó muchísimo. Y entonces, bueno, pues al final lo que se ven son estas cosas, ¿vale? Y hay por ejemplo, hay unos principios que se extraen antes, que eso nos va a servir para después, ¿vale? Hay unos principios que se extraen antes que otros, ¿vale? Pero lo que sigue es lo mismo, ¿vale? Hasta que no entras en las operaciones ya concretas, no puedes establecer relaciones entre lo que se extrae, ¿vale? Lo digo por el nacimiento o el nacimiento del niño. La representación del mundo del niño, cuando empieza a hablar sobre el movimiento, al principio los niños confunden al viento y las nubes con seres vivos, ¿vale? Porque tienen movimiento. Entonces es uno de los principios vehiculares de la vida, ¿vale? Para los niños. Entonces luego eso lo van modificando y lo van cambiando. Entonces vamos a entrar ahora en la teoría de la categorización. Esa perdón que tengo la garganta un poco fastidiada. ¿Vale? Y entonces aquí el enfoque probabilístico. Este es muy bonito, ¿vale? Luego, porque partiendo de los estudios clásicos, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que los elementos tenían necesariamente tener todas las características definitorias de esa categoría, ¿vale? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de aves, pues tenían que estar todos ahí, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, en realidad, hombre, pues sí, pero no, ¿vale? Porque los niños hay muchos elementos que no los incluyen, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el mundo, como hemos dicho inicialmente, hay cosas que coocurren, ¿vale? O sea, generalmente, pues los animales que tienen plumas, pues son de pequeños, tienen un pico, los ojos laterales y vuelan, ¿vale? Son cosas que coocurren, ¿vale? Entonces esas son las cosas que vamos extrayendo para construir los conceptos. Pero no todos son así, ¿vale? Porque nosotros llamamos pájaro a todos los seres que tienen pluma y tal. ¿Qué pasa cuando hay un pájaro que, por ejemplo, tiene plumas, pero no vuela, como un avestruz, ¿vale? U otros animales, como los velociraptores, que parece que tenían plumas y desde luego no eran pájaros, ¿vale? Entonces, pues, lo que encontramos es que al final lo que hay es como cosas que coocurren y a partir de las cosas que coocurren vamos construyendo esas categorías. Y hay algunas que son como muy evidentes, más fáciles, más frecuentes y que además coocurren siempre. Y hay otros casos que son raros, ¿vale? En este caso, si hablamos de pájaros, pues no es lo mismo.
de aves, ¿no? Pues un petirrojo que un pingüino, ¿vale? Entonces, esta teoría que, bueno, una de las grandes teóricas que ha trabajado sobre esto es Eleanor Ross. Pues es una teoría que es mucho más ecológica, porque la otra es extremadamente racionalista. O sea, Piaget trabajó en observación y con entrevistas, ¿vale? Hablaba mucho con los niños y les preguntaba muchas cosas. Pero es cierto que luego cuando llegan las explicaciones son muy racionalistas, muy en principios lógico-formales, ¿vale? Y en cambio, pues esta teoría es y muy orgánica y es muy ecológica, porque lo que hace es funcionar o intentar explicar todo el cambio conceptual y los conceptos, la creación de conceptos a través de lo que hacemos habitualmente, ¿vale? Entonces, por eso tiene esa potencia, porque es muy ecológica. ¿Mm? Entonces, se centra en lo que percibimos como frecuente, en las cosas que ocurren. Entonces, lo que trata es como de ir un poquito a los conceptos más que los racionales, los naturales, los que percibimos, ¿vale? Y cómo se van formando en nuestra mente a partir, por ejemplo, de las cosas que los niños pues empiezan a ver, ¿no? El guagua, el perro, ¿no? Y cómo a partir de ahí pues vas, tienes como un ejemplo pero que está muy prominente en el centro de una teoría, ¿vale? Y cómo luego vas incluyendo pues otros animales dentro de ese conjunto que se van acercando o se van alejando, ¿vale? Entonces, dentro de estos conceptos tienen pues unas características que son más esenciales, como hemos dicho, ¿vale? Y hay algunos ejemplos que son más prototípicos. Pero hay otros ejemplos que no cumplen con todas, ¿vale? Que esta es la gran diferencia. No cumplen con todas las características, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, pues águila, gorrión, pingüino, avestruz, ahora veremos más, ¿vale? Em, Y lo que hay en esta teoría es que la estructura conceptual pues, se corresponde bastante con la estructura de la realidad, ¿vale? O sea, lo que nosotros vamos aprendiendo es lo que se parece más, lo que es más frecuente, que ocurre, lo que es más evidente. ¿Vale? Las cosas raras, el pájaro dodo, pues yo qué sé, es un elemento que está ahí fuera, ¿no? Si hacemos círculos concéntricos, por ejemplo, en el perro, pues en el centro está el pastor alemán, el labrador, ¿no? Pero yo qué sé, un un chihuahua, pues a lo mejor está un poquito más en el extremo, ¿vale? No es de manera evidente. Y lo que nos basamos aquí para construir, o esta teoría lo que dice es que para construir las categorías conceptuales, no nos basamos tanto en la abstracción de principios fundamentales o esenciales, esa intención que, de la que hablaba Piaget o de la que hablaba Vygotsky, etcétera, ¿vale? Que no nos basamos tanto en eso, sino que nos basamos en semejanzas perceptivas, ¿vale? En cosas que se parecen y que funcionan ante nuestros ojos de forma parecida. Y a partir de eso es de lo que vamos construyendo los conceptos de cosas que tienen semejanzas perceptivas. Y para construirlo, ampliando, vamos siguiendo buscando esas semejanzas perceptivas, ¿vale? Y luego, cuando incluimos elementos dentro de ese concepto, si uno de los elementos, aunque sea un poquito más periférico, pues tiene una característica, la extrapolamos al resto de los elementos, ¿vale? Y por lo tanto, los rasgos, a diferencia de lo que estábamos hablando de la teoría clásica, no son necesarios y suficientes, son probables, ¿vale? Algunos más probables, otros menos probables, algunos más centrales, otros más periféricos, ¿vale? Y hay, los más centrales serían los característicos de esa categoría, ¿m? Que básicamente acaban coincidiendo esos característicos con, son muy parecidos cuando ya avanzamos en la categorización con los que se hablaba en la inclusión de las teorías predicciones, ¿vale? Entonces, esto que se llama rasgos probabilísticos, pues es lo que definiría nuestros conceptos. Entonces, al trabajar sobre probabilidades y cosas que ocurren, ¿vale? Nos encontramos con sucesos atípicos, ¿vale? Por diferentes, o sea, tú tienes que saber un poquito de desarrollo filogenético, por ejemplo,
o bueno, haber estudiado determinadas cosas para saber que la ballena es un mamífero y que proviene de unos animales que son parecidos, bueno, que históricamente podrían estar emparentados de cierta manera con los hipopótamos, ¿vale? Entonces, claro, si lo ves desde los hipopótamos es más sencillo entenderlo, pero claro, para un niño que empieza a ver los animales que son peces, porque no entra en características que desde la intención, que sería una ballena, un mamífero claramente, porque cumple con los requisitos necesarios y suficientes de dar a luz, no por huevos, sino desde un vientre, ¿no? Entonces, eso sería como, pero los niños no hacen eso, ¿vale? Para los niños, la ballena, hasta que entienden que es, o sea, hasta que cambian ese concepto, al principio lo categorizan dentro de los peces. ¿Por qué? Porque por rasgos perceptivos es muy parecido a un pez, vive en el agua, se mueve como un pez, es parecido a otros peces y se sumerge, y, bueno, pues un pez, ¿vale? Hasta que ya empiezas a analizar otros elementos y entonces lo metes en mamíferos. Pero cuando lo metes en mamíferos, que lo dejas en el centro de tu categorización de mamíferos, no se queda en un lateral porque sabes que es un caso atípico, ¿vale? Un caso raro. ¿Vale? Entonces en todas las categorías hay buenos y malos ejemplos, ¿vale? Por lo tanto, esas categorías ya no, en la inclusión, al ser todos los elementos necesarios y suficientes, los límites de la categoría son muy precisos, ¿vale? Es decir, la ballena es y siempre será un mamífero y no puede ser otra cosa, porque hay rasgos necesarios y suficientes para definirlo como un mamífero. Si no cumple todos y cada uno de esos rasgos, no es un mamífero, ¿vale? En la probabilística, pues no, como hay unos que son más centrales, más característicos y tal, pues a lo mejor en la mente de un niño los rasgos que son más probables, los rasgos característicos que son más probables, pues está más cerca de los peces y entonces pues lo mete dentro de los peces, ¿vale? Y a lo mejor hay una categoría de un animal que va como un poco solapada con otra, porque no están tan definidas, no están tan separadas, ¿vale? Y luego en función de los elementos que vayamos incluyendo, las propiedades que nosotros vayamos viendo de esos elementos, ¿vale? Y cómo vamos cambiando la definición de esa categoría, que siempre es por cambios cuantitativos, ¿vale? Pues vamos al final echando o acercando elementos o incluso cogiendo elementos que eran de otra categoría, como en este caso la ballena de los peces, la coges y la vas acercando a los mamíferos, ¿vale? Y aquí es, bueno, suele preguntar a los niños qué es mejor, qué define mejor a un mamífero, ¿no? Lo que es un mamífero. Un oso, una ballena. Pues te van a decir todos el oso, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, bueno, dos ideas básicas de esta teoría probabilística de Roche, ¿vale? Que es, la primera es que los conceptos se representan fundamentalmente a partir de prototipos, ¿vale? De elementos que cumplen con de una manera más clara con todos los rasgos característicos esos que hemos dicho, ¿vale? Que son, en estadística lo llamamos la tendencia central. Entonces, pues si nosotros, por ejemplo, hemos construido una categoría muy, muy evidente, ¿no? Que son perros, ¿vale? Pues hay unos perros que son más, son más prototípicos, ¿no? De hecho, son los que se suelen usar cuando hacemos símbolos. Prohibido perros. Y parece que están poniendo prohibido pastores alemanes, ¿vale? Porque claro, si te ponen un carlino, ¿qué te están diciendo? ¿Vale? Prohibido perros pequeños, prohibido perros que tengan los ojos saltones, prohibido, ¿vale? Porque a lo mejor un niño ni siquiera identifica a un carlino como un perro, ¿vale? Cuando vas por el parque y los niños pues, van en el carrito, van por ahí correteando y tienen 2 añitos, eh, que hablan el guagua, guagua, guagua. Pues a veces llaman guagua a cosas que no son guagua, ¿vale? Pero para ellos son esos rasgos definitorios, pues que es más o menos de un tamaño medio, que tiene 4 patas, que interactúa, que corre, que hace tal, pues eso es un guagua, ¿vale? Y a lo mejor pues resulta que ha visto un zorrito, ¿m? Pero es un guagua, ¿vale? Entonces, cuanto más se parezca al rasgo prototípico, esos rasgos, ¿vale? Más centrales van a ser en los... eh, más centrales van a ser en la categoría, ¿vale? Y luego,
cómo se van incluyendo nuevos elementos o se van alejando elementos, ¿vale? Pues lo mismo, pues por un juicio de semejanzas. Es decir, yo lo que hago es, si aparece un nuevo elemento en mi vida, como el perro del vecino del sexto, ¿vale? Yo estoy ahí en el parque y veo al perro del vecino del sexto, que es un carlino, ¿vale? Pues el niño lo que hace en su mente, no de una manera racional, ¿vale? Todo esto nada de manera racional todavía. Más adelante se hacen de manera racional, pero cuando son niños pequeñitos, hace un juicio de semejanzas, perceptivas de semejanzas, con ese prototipo, ¿vale? Se parece al prototipo, si no, se parece más a una rata, ¿vale? Entonces, pues ahí, según se parezca más o menos a ese prototipo, es decir, tenga más características semejantes, pues lo voy acercando y metiendo dentro de la categoría o lo voy alejando. Por lo tanto, eso hace que haya eh, diferentes pues, categorías, ¿vale? Entonces, pues hay elementos que obviamente no van a estar para nada dentro de la categoría, incluso pueden estar tan periféricos que los saquemos fuera de la categoría, ¿vale? En función de la semejanza, si no se parece en nada, nosotros hemos construido a partir de una cosa y varias cosas que se van pareciendo a esa cosa y de repente llega algo que no se parece en nada, ¿sabes? O como cuando se encontraron el ornitorrinco, ¿no? ¿Qué era eso? Y que pensaban que habían pegado trozos de animales, pues lo mismo, ¿vale? Nosotros construimos los conceptos a partir de ese juicio de semejanza perceptiva, ¿vale? Y aquí nos vamos a meter, ¿vale? Ya en la relación jerárquica entre las categorías, es el nivel básico de categorización, sería el elemento fundamental, ¿vale? Aquí lo que tenemos es, imaginaros tres niveles, pero puede haber muchos, ¿eh? Imaginaros tres niveles, que es lo que se suele tratar. El nivel básico, ¿vale? Luego un nivel por encima, con mayor nivel de generalidad, y un nivel por debajo con mayor nivel de especificidad. ¿Vale? ¿Cuál es el nivel básico? Bueno, pues es el nivel, según la teoría de Roche, ¿vale? Que usamos para construir nuestro conocimiento conceptual. Es decir, por ejemplo, los elementos concretos que vemos. El perro, ¿vale? Nosotros no construimos a través del concepto de mamífero ni a través del perro de pastor alemán, o sea, el concepto de pastor alemán, sino a través del concepto de nivel básico, que por eso se llama nivel básico, que es el perro. Y luego a partir de ese nivel básico vamos a construir las generalidades, es decir, vamos a coger los perros, los zorros, los gatos, y vamos a ver que funcionan de manera parecida, que tienen cachorritos, que no ponen huevos, que no sé qué. Y entonces, pues construimos el concepto de mamíferos, ¿vale? O el de animales, me da igual. Y luego, más adelante, vamos a ir construyendo esas especificidades que son los tipos de perro, etc. Vale. Esto luego va a ser discutido por Mandler, porque Mandler va a proponer que eso no es así, porque realmente lo que empezamos a construir, como bien decía Piaget, son categorías supraordenadas, ¿vale? Esas generales. Porque lo primero que empieza a construir un niño es si algo se mueve o no se mueve, si algo está vivo o no está vivo. Y eso no son categorías de nivel básico, son categorías de nivel supraordenado. ¿Vale? Pero bueno, por ahora vamos a seguir con Ross y la relación jerárquica entre las categorías. Vale, entonces, disculpa, es que estoy muy molesto con la garganta hoy. Cuando establecemos esas relaciones, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, ¿os acordáis de la inclusión jerárquica esta que hablábamos con las teorías piagetianas, ¿no? Pues estamos haciendo eso, ¿vale? Estamos buscando principios que son capaces de agrupar características específicas de los elementos. Si nos vamos otra vez a los cuadrados, los triángulos, los círculos, los tamaños, o sea, los colores y los tamaños, ¿vale? Pues aquí lo que estaríamos diciendo es que el nivel básico sería cuadrados, triángulos o círculos, ¿vale? Grandes o pequeños, rojo, verde o azul. El nivel supraordenado, ¿cuál sería? Pues sería forma geométrica, color y tamaño, ¿vale? Y en este caso no habría nivel subordinado, ¿vale? Pero lo que establecemos son relaciones jerárquicas. Cuando lo vemos con los animales es muy sencillo, ¿vale? Que es lo que hacemos siempre, lo que decíamos, ¿no? Por eso digo que hay más de un nivel, porque estaría
animal, mamífero, ¿vale? Que serían dos niveles supraordenados, y luego el nivel básico, que es el perro, y luego los niveles subordinados, que es la raza, ¿vale? Y luego podría sacar más niveles subordinados, porque, por ejemplo, si os vais a las palomas, ¿no? Al conocimiento de la Inglaterra del siglo XIX, con las palomas, pues lo que vais a ver es que sacan cientos de familias, igual que nosotros pues, hacemos esas categorizaciones de los primates superiores, ¿no? Pantroglodita, no sé qué tal. Bueno, pues ellos lo hacen con las palomas, muy desarrollado, y hay muchos niveles subordinados, ¿vale? O sea, que estaría la paloma, dentro de la paloma diferentes tipos de paloma y dentro de los diferentes tipos de paloma subtipos de diferentes tipos de paloma, ¿vale? O sea, que también podríamos bajar por debajo más, ¿vale? Hasta cuál es el último nivel subordinado, que sería absolutamente inútil, el elemento en concreto, específico, ese individuo, ¿vale? Bueno, bien, entonces generalmente lo que hacemos es manejarnos en tres niveles, que con eso es con lo que la economía mental funciona mejor, ¿vale? Que sería el nivel básico, subordinado y subordinado. Entonces, ¿dónde están los prototipos? Los prototipos, pues ahí están en el nivel básico, ¿vale? Es difícil sacar un prototipo de animal, mamífero, etcétera, ¿vale? Porque generalmente los prototipos los tenemos en ese nivel básico, que es con el que operamos fundamentalmente. O sea, acordáis de la validez ecológica de esta teoría, ¿vale? Está muy basada en las categorías naturales. Entonces, con lo que operamos mentalmente generalmente es con el nivel básico. ¿Mm? Podemos movernos, subir y bajar, ¿vale? Por ejemplo, si tú estás hablando con la veterinaria y le dices que una amiga tuya quiere adoptar un perrito y tal, ahí estás hablando del nivel básico, pero de repente tiras y dice, claro, tiene una vida bastante complicada para sacarle y quiere cogerse un border collie. Y ahí tiras a border collie, ¿por qué? Porque estás hablando de un perro de trabajo con unas características especiales, no sé qué, y entonces, claro, pues dice, claro, y fíjate, y entonces pues la veterinaria te dice, pues no, no, es que ahora están muy de moda los border collie, pues son muy bonitos, pero no se puede coger un border collie porque necesita un trabajo, estar, Y entonces tú pasas del nivel básico al subordinado porque en ese momento necesitas esa precisión, ¿vale? Pero nuestra forma normal de operar es eso y podemos movernos libremente de arriba a abajo. ¿Mm? Desde esta teoría, y repito, desde esta teoría, el desarrollo conceptual empieza siempre desde el nivel básico, ¿vale? Y porque es quizá al primero, desde esta teoría, que acceden los niños, ¿no? Es cierto que cuando tú vas eh, por el parque no te dicen los niños, ay, perdona, no te dicen los niños, mira, un anima, ¿vale? No, anima, no te dicen un guagua, ¿vale? Un perro. Y no te dicen tampoco, bote coli, ¿vale? Entonces, es el elemento con el que empiezan a los niños, sobre todo, si nos vamos a Vygotsky, la etiqueta lingüística que suelen utilizar para referirse a los elementos que ellos ven suele estar vinculada con ese nivel básico que es como que tiene una serie de características ya con suficiente especificidad, ¿vale? Porque el nivel supraordenado es más general, es bastante general y hay muchos elementos que no tienen esa semejanza perceptiva, ¿vale? En el nivel básico todos los elementos tienen, eh, sobre todo los prototipos y los que están cerca de los prototipos, semejanza perceptiva clara, ¿vale? Y en el nivel subordinado ya estaríamos muy especificando y tampoco es lo que utilizan los niños. Entonces dicen que a partir de ahí es como van construyendo las categorías y moviéndose de arriba a abajo. Entonces, aquí entra otra persona, ¿vale? Porque todo esto hablaban de las semejanzas perceptivas, ¿vale? Y hablaban de ese nivel básico, ¿vale? Entonces entra otra persona que es Madler, ¿vale? Es una investigadora que ha aportado mucho a todo lo que es el conocimiento del desarrollo conceptual. Entonces lo que dice es que hay dos cosas que son diferentes y que no se pueden tratar de manera igual como se estaban tratando, ¿vale? Porque se estaba tratando las cosas de carácter perceptivo igual que las conceptuales. Entonces ella dice que hay que porque, bueno, todo esto, cuando se hicieron todos estos estudios, empezó a ver, pues claro, empieza a hablarse de categorías pues un poco tardías, etcétera. Y entonces, como siempre, aparece la pregunta americana de
y no podemos encontrarlo antes, y no podemos encontrarlo antes, y no podemos encontrarlo antes, y entonces empiezan a encontrarlo hasta con 2 meses, ¿vale? Porque los niños sostienen la mirada de manera diferente cuando cambias el animal, etcétera. Bueno, o son capaces de hacer responder de manera diferente, o con 8 meses de hacer clasificaciones, determinado tipo. Entonces, cuando surge todo esto, ¿no? Mandler dice, a ver, vamos a ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una son lo que tiene que ver con las categorías perceptivas, que es así que están desde muy pequeños y pueden estar muy influenciadas por lo innato, lo biológico, lo filogenético. Ya sabéis que yo siempre que hablo de innato hablo de especificación filogenética con desarrollos posteriores, ¿vale? Pero puede estar muy especificado por lo original, por claro, lo que percibimos, ¿vale? Las categorías que somos capaces de percibir y que eso construye unas categorías perceptivas que no están dotadas de un significado y que son internas, ¿vale? Son, digamos, están dentro de nuestro cerebro, pero nosotros no podremos explicitarlas, ¿vale? Un niño de 6 meses o de 8 meses, aunque pudiese hablar, no podría explicitar los rasgos por los cuales ha definido que eso va dentro de esa categoría, ¿vale? Sus ojos, por decirlo de algún modo, han extraído una serie de informaciones que le han llevado aquí al procesamiento, etcétera, y al final eso ha quedado como categorizado dentro de lo mismo de cosas que se parecen, ¿vale? Y eso es bastante innato. Y otra cosa muy diferente son los conceptos, es decir, los preceptos, bueno, que ella lo va a llamar preceptos, ¿vale? Las categorías perceptivas son lo que las cosas parecen ser, y en cambio los conceptos ya precisan una definición y unos rasgos abstractos inferidos, ¿vale? Que son los que los cierran y los definen, y que es lo que las cosas son, que serían los conceptos. Entonces hay que dividir los preceptos y los conceptos. Y los conceptos vienen elaborados a partir de los preceptos, pero son cosas diferentes. Y lo que vemos en los estudios de niños de 2 meses, de 4 meses o de 8 meses, no son conceptos, son preceptos. ¿Vale? Entonces, los conceptos estarían definidos fundamentalmente por ese componente intencional que hemos dicho antes, ¿vale? Es decir, tienen que tener una serie de principios abstractos, abstraídos, si queréis decirlo de otra mano, que definan esa categoría, ¿vale? Que la elaboren. Y además son accesibles, nosotros podemos acceder a ellos, y yo os digo, verás, todas esas cosas que hay ahí, yo las llamo jarras. ¿Por qué? Pues porque son un recipiente que le puedes meter líquidos y tienen un, una, un asa, ¿vale? Entonces, aunque sean grandes, pequeños, de cristal y tal, pues yo accedo a mi mente, busco una definición que puede ser acertada o incorrecta, pero es una definición que yo utilizo para llamar a eso jarra, ¿vale? Y la explico, la declaro, ¿vale? Es un conocimiento declarativo. Esto es muy importante porque luego veremos las teorías más vigentes, bueno, aunque casi no yo no las voy a explicar, ¿vale? Pero en el libro aparecen mencionadas, ¿vale? Pero todo, en el 91, Karmilov Smith pues desarrolló una teoría muy avanzada que partía de lo piagetiano, pero hacía una reelaboración a partir de lo modular y hablaba precisamente de la redescripción representacional, es decir, cómo las cosas empiezan de una manera más general, perceptiva, en nuestro cerebro y poco a poco va redescribiéndose en formatos que cada vez son más explícitos y explicitables y además se van especificando en dominios específicos, ¿no? Y cómo vamos a ir construyendo. Entonces, es una teoría excelente, eh, ¿vale? Pero quizás un poquito compleja si nos va del temario que tenemos que contar, ¿vale? Entonces, aquí lo que estábamos hablando es de los conceptos, ¿vale? Que son declarativos, que esto va a ser muy importante después, ¿vale? Y luego las categorías perceptivas o perfectos que son inaccesibles, ¿vale? Son conocimientos más procedimentales, son inaccesibles y no los podemos declarar. Y en lugar de tener el peso en la intención, que no la tienen, ¿en qué lo tienen? En la extensión, ¿vale? En cosas que se parecen y que las ponemos juntas. Y así vamos, estos conceptos empiezan a darnos la capacidad
para ir conociendo o ir construyendo cosas que ocurren y que son más frecuentes, y a partir de ahí luego ya vamos haciendo, cuando ya tenemos una edad un poquito mayor, unas capacidades de inferencia, extrayendo principios, y digamos, esos preceptos los vamos transformando en conceptos que luego ya son los que vamos a explicitar y modificar y trabajar con ellos. ¿Vale? Entonces, cuando desarrolla toda esta teoría, pues lo que dice es que eh, partiendo de esos preceptos y ¿no? que luego se van a transformar en conceptos, a ella no le cuadra, ¿vale? Que el nivel básico sea sobre el que se construye el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos basándonos en esos preceptos sensoriales, ¿no? Perceptivos, que no son sensoriales, la percepción es una elaboración de la sensación, ¿vale? Esos preceptos, ¿vale? Vamos a las cosas que son comunes, que se parecen. Y lo primero que empezamos a construir son cosas que se mueven o cosas que no se mueven. Es lo primero que empiezan a identificar los niños, ¿vale? Cosas que se mueven o que no se mueven. Cosas que parecen vivas y cosas que no parecen vivas, ¿vale? Incluso cosas vivas quizá tengamos unas sensibilidades innatas, totalmente innatas, dentro de los niños. Por lo tanto, esas cosas que se mueven, esas cosas vivas, no pertenecen al nivel básico, y es lo más esencial, ¿vale? Ya cuando trabajo con los niños de hasta 2 años, pues lo que encuentras esto, y que en realidad empiezan a construir esas categorías perceptivas con el nivel general, ¿vale? El nivel, ella lo llama general, pero desde la teoría de Ross sería el supraordinado. ¿Mm? Entonces, una vez que hemos construido ese nivel supraordenado, lo que vamos haciendo son diferenciaciones. Vamos dándonos cuenta de que lo que hemos metido dentro de esa caja de cosas semejantes tiene matices, y tiene matices que son tan importantes que al final te parecen otra cosa, ¿vale? Porque todo esto no es racional, ¿vale? Esto lo va haciendo de manera automática, ¿vale? Entonces, vamos generando un proceso de diferenciación y de construcción de dominios, ¿vale? De las cosas, pues los objetos funcionan de manera diferente a los seres vivos, de manera diferente a otros elementos, ¿vale? Y se van construyendo progresivamente los diferentes subgrupos. Por lo tanto, aquí, al contrario de lo que decía Ross, nuestra progresión, en lugar de ser nivel básico, nivel supraordenado y nivel subordinado, Mandler lo que propone es nivel general, nivel básico y nivel específico, ¿vale? Entonces, primero vamos a entender perceptivamente, que no conceptualmente, lo que son los animales, y después ya los tipos de animales, y finalmente pues las especies dentro de cada tipo de animal, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el mecanismo que explica Mandler, ¿no? Que usa Mandler para explicar cómo pasamos de los preceptos a los conceptos? ¿Vale? Es decir, cómo pasamos a tener esa capacidad de construir conceptos a partir de los datos meramente perceptivos. ¿Vale? Pues lo que hacemos es que hacemos un análisis perceptivo de los objetos que tenemos, de lo que estamos observando, y vamos abstrayendo algunas propiedades, ¿vale? Algunas características. Lo hacemos de manera totalmente automática, es decir, cuando estás observando cosas que se mueven, y empiezas a percibir que hay cosas que se mueven por el aire, cosas que se mueven por el mar y cosas que se mueven por la tierra, por ejemplo, eh, que hay cosas que son grandes, cosas que son pequeñas, y entonces tú empiezas a extraer esos significados que ya van, como veis, ya vamos extrayendo, vamos sacando de esas percepciones cosas que subyacen, ¿vale? Que es lo que luego va a ser la clave para ir construyendo los conceptos, porque las intenciones se construyen a partir de esas abstracciones, ¿vale? Entonces, es un proceso totalmente automático, incontrolable, y vamos haciendo esas diferenciaciones, ¿vale? Porque esto va, o sea, abstraes a través de las diferenciaciones. Esto se comporta de manera diferente a esta, ¿vale? Entonces vas extrayendo los significados, ¿vale? Y luego, a partir de toda esa extracción de significados, lo que hacemos es recodificar, ¿vale? La representación que tenemos
de ese elemento, ¿vale? O de esos elementos. Y le vamos recodificando. Y entonces pasamos de lo que sería eh, de un esquema muy perceptivo, que sería la imagen, ¿no? El esquema imagen, a otro que ya sería la imagen representacional, ¿vale? Pasamos como del esquema imagen a, o sea, lo perceptivo a lo representacional, ¿vale? Y entre medias tenemos una cosa que no es ni una cosa ni otra, ¿vale? Está ahí entre dos aguas, que es algo que es procedimental perceptivo, ¿vale? Que toma de lo perceptivo, pero ya va extrayendo esos significados y nos va ayudando a, ¿vale? Va dando un salto para que podamos ir construyendo esos nuevos conceptos. Entonces, esas inferencias son las que nos van a ir permitiendo generalizar. Por ejemplo, tú coges, ¿no? Tienes un prototipo y tienes elementos que se parecen por ahí a esa categoría, ¿vale? Perceptiva, que tienen cosas en común y que son diferentes. Pero de repente uno de los que ves que es menos diferente y que es más en común hace algo. Tú abstraes ese principio, por ejemplo, que se alimenta y entonces luego lo que haces es esa cosa que has extraído de ese elemento que tú consideras que pertenece a esa categoría, ¿vale? Lo generalizas a esa categoría y a partir de ahí, de esas diferenciaciones, semejanzas, abstracciones y generalizaciones, vas construyendo lo que serían las propiedades de los conceptos, ¿vale? De las categorías. ¿Y qué papel juega el lenguaje? ¿Vale? Bueno, pues tiene un papel bastante importante, ¿vale? Bueno, no solamente el lenguaje, ¿vale? Aquí vamos a ver otras cosas también del desarrollo conceptual, pero vamos a empezar por el lenguaje, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que los niños, desde que son muy pequeñitos, ¿vale? Pues desde que empiezan a hablar, empiezan a poner etiquetas verbales, ¿vale? Aquellas cosas que se parecen, ¿no? Y llaman lo que, bueno, los que hayáis tenido niños lo veréis, ¿no? Pero es las sobregeneralizaciones. Bueno, ahora eso lo veremos ahora con un poquito más de detalle, ¿vale? Pero los niños usan, además tienen, cuando tienen la explosión del lenguaje entre el año y medio y los 2 años, de repente ¡pua!, empiezan a usar un montón de etiquetas verbales, ¿vale? Y van llamando a las cosas y van probando esos nuevos nombres que van aprendiendo, que escuchan, ¿vale? Y al principio solamente eso, no tienen esas percepciones y lo que hacen es asignarle una etiqueta verbal a las percepciones que tienen, que ellos consideran que son la misma percepción o una percepción muy parecida, ¿vale? Pero más adelante, ya cuando empiezan a inferir y especificar, ¿no? Las características que tienen los diferentes conceptos, los diferentes elementos, cómo se relacionan entre ellos, a partir de qué cosas de esas características, ¿vale? Pues es el lenguaje, precisamente, el que va articulando las relaciones y las jerarquías que se establecen entre los diferentes elementos, ¿vale? ¿Cómo empieza a funcionar esto? Pues generalmente lo que tenemos es que, bueno, las etiquetas verbales más típicas son los nombres que empiezan muchas veces con el nivel básico, ¿vale? Como os he dicho, el perro, guau guau, ¿vale? Pero luego, cuando vamos articulando esas jerarquías, lo que suelen utilizar son sustantivos para explicar eh, el nivel jerárquico superior, ¿vale? Supraordenado, y luego los adjetivos para el nivel subordinado, ¿vale? Pequeño, 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 ¿vale? Y entonces así, a partir del lenguaje, ellos van organizando y van diciendo, esto es diferente, es de lo mismo, pero es un poquito diferente, porque no es lo mismo el perro pequeño que el perro grande, ¿vale? Aunque sean perros, ¿vale? Y en cambio, aquí arriba lo que hay es otra etiqueta sustantiva diferente, que es animales, por ejemplo. Y poco a poco, a través de esas relaciones lingüísticas, es con lo que empiezan a construir las relaciones conceptuales, ¿vale? Como le van dando. Cuando empiezan a desarrollar mucho más el lenguaje es cuando coge una potencia especial, ¿no? Esas relaciones taxonómicas. Sin el lenguaje ya más desarrollado es muy difícil que establezcan taxonomías, ¿vale? Como bien diría Vygotsky.
En cambio, pues esta teoría que está muy bien para Eleanor Ross, ¿vale? Y funciona estupendamente, pues llega Mandler y también la critica. ¿Por qué? Porque dice, vamos a ver, si es que está muy bien que usan perro, perro, perro o guagua, ¿no? Primera etiqueta, nivel básico. Si llevas toda la razón del mundo, los niños pequeños de 2 años usan guagua. Pero cuando usan guagua no están refiriéndose a perro, están refiriéndose a animal que se mueve, que tiene 4 patas y que es de un tamaño medio. Es decir, un nivel supraordenado, ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos sobregeneralizaciones, ¿vale? Cuando dentro, con una misma palabra, referimos a diferentes elementos que pertenecen a categorías diferentes, ¿vale? Es como si usáramos un nivel básico para referirnos a un nivel general, en caso de Mandler, o supraordenado en caso de Ross, ¿vale? Y más adelante ya sí que empiezan a entender que guagua es, porque establecen ese proceso de diferenciación y de abstracción de características que luego recodifican, ¿vale? Que era lo que decía Mahler, y entonces al final fijan la etiqueta de guagua, o ya perro, en este caso, solamente para los perros y buscan una nueva etiqueta para los otros animales. ¿Mm? Bueno, y ahora vamos a pasar al cambio conceptual, representación, etcétera, que es uno de los elementos también muy importantes de todo esto, ¿vale? Y aquí lo primero que, pues esto es la ciencia dura, ¿vale? Pero hasta ahora no era ciencia dura. Aquí es donde han trabajado mucha gente que lo consideran el núcleo duro de la ciencia evolutiva, ¿vale? Aunque desde el punto de vista de muchos núcleos duros, todo lo que sea un proceso de cambio es núcleo duro de la ciencia evolutiva, ¿vale? Pero aquí es donde estaba, ¿vale? Entonces es como se construyen los conceptos, pero armados de una manera más operativa y que dan, digamos, cabida luego a explicar cómo funcionamos, cómo nos representamos el mundo y cómo actuamos sobre ello. ¿Vale? Entonces las teorías que vamos a ver al principio pues van a ser aquellas que están muy relacionadas con lo que perciben al niño como si fuera un científico que analiza la realidad y va estudiando progresivamente los dominios de la realidad y dándole significado y explicaciones, etcétera. Y a partir de esos experimentos es con lo que va construyendo sus teorías conceptuales. ¿Vale? Va haciendo además cambios en la estructura de las relaciones entre los diferentes elementos para generar un cambio conceptual profundo. ¿Vale? Entonces, pues aquí lo que vemos es que si bien Piaget pues, había empezado hablando de que el cambio conceptual o todo el desarrollo cognitivo es universal, es decir, está basado en unos principios generales supraculturales, eh, pues, y que están, o sea, precisan de la experiencia, pero esa construcción de la experiencia va a llevar siempre a los mismos caminos en la misma secuencia, ¿vale? Entonces serían universales y de dominio general, ¿vale? Cuando nosotros avanzamos en un camino, nuestro cerebro va cambiando y cuando cambia nuestro cerebro somos capaces de hacer otro tipo de operaciones, esas mismas operaciones en otros dominios, ¿vale? Entonces nuestro desarrollo conceptual es el que va a marcar lo que somos capaces de hacer en cada uno de los dominios, independientemente de la experiencia que tengamos en ese dominio. ¿Vale? Eso es ahí. Muchos autores que han trabajado luego en desarrollo conceptual, pues no han entendido esto de esta manera, sino que han considerado que las capacidades que tenemos en cada uno de los dominios pues son muy diferentes, pueden llegar a ser bastante diferentes. ¿Vale? Y que podemos tener unas capacidades muy avanzadas en un dominio y muy poco avanzadas en otro dominio. Siempre con una serie de parámetros más o menos que sí que son comunes, o sea, es difícil encontrarte, bueno, que hay la teoría del joven experto, no son aquellas que hablan de Chigloser, por ejemplo, que habla de esa capacidad de operaciones formales, por ejemplo, en niños de 8 años que juegan mucho al ajedrez, ¿no? Y entonces en el ajedrez son capaces de hacer operaciones formales. Pero bueno, generalmente lo que defienden la mayor parte de los científicos es que teniendo en cuenta que hay unas características que sí que son canalizaciones o límites
dentro del momento evolutivo en el que nos encontremos, sí que va a depender mucho de la experiencia y de lo que ya hayamos construido en un dominio en concreto, dominios grandes, ¿vale? Aquí sí que vamos a hablar de ontologías, que es un palabra un poco complicado, pero bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Y entonces, en lo que consistiría desde esta perspectiva el desarrollo cognitivo sería precisamente en adquirir unas habilidades específicas, ¿vale? Y conocimientos específicos en cada uno de los dominios, ¿vale? Porque la transferencia no sería tan grande como la de Piaget. Bueno, Piaget es que no habla de transferencia, habla de un desarrollo común, ¿vale? Pero aquí lo que se entiende es que no hay parte de transferencia, pero poca y no hay un desarrollo común, por lo tanto, tenemos que ir desarrollando habilidades específicas en los diferentes dominios, pues en el físico, el biológico, en el psicológico, el social, en el moral, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, nuestro desarrollo cognitivo sería de dominio específico, ¿vale? Aquí los que más han trabajado son los de la teoría, que por, a veces la gente lo confunde, lo vimos el año pasado, ¿vale? Pero son constructivistas, ¿vale? La teoría está basada en conocimiento constructivista, es decir, se tiene que construir el conocimiento. Lo digo porque cuando hablamos de dominio específico, mucha gente se va a Fodor y al modularismo, ¿vale? Que tenemos módulos preespecificados de procesamiento de dominio, ¿vale? Aunque Fodor, cuando toda la gente empezó a desarrollar todo este innatismo muy modular sobre cosas ya más complejas, no sobre a lo mejor teoría de la mente, sino sobre cosas más complejas, Fodor escribió un libro muy bonito que se llamaba El cerebro no funciona así, criticando a todos sus seguidores que usaban sus palabras desde su punto de vista mal interpretadas, porque lo que tenemos son módulos específicos de procesamiento, decía Fodor, de elementos muy específicos, muy concretos y muy ligados a nivel básico. No a nivel básico conceptual, sino a cosas muy básicas de psicología, no a lo biológico, un módulo del conocimiento biológico, no, eso no, ¿vale? Pero sí a lo mejor del procesamiento de caras, sí a lo mejor del lenguaje, sí a lo mejor de la teoría de la mente, etc. Eso sería lo que diría Ford. Y esto ha derivado luego en los innatistas a decir que tenemos conocimiento, módulos de procesamiento innato en el cerebro sobre la gravedad, sobre las matemáticas, sobre la... ¿vale? Eso es lo que Fodor luego critica. Bueno, pues aquí estamos en teoría de la teoría y lo que nos dice es que son de dominios específicos, pero que esos dominios específicos, o sea, las habilidades dentro de esos dominios específicos se tienen que ir construyendo, ¿vale? Y se construyen en función de los éxitos y fracasos, vamos generando hipótesis, ¿vale? Si yo estoy trabajando sobre la física y estoy trabajando sobre la flotación y estoy trabajando sobre la constancia de la forma, etcétera, pues a partir de mis éxitos y fracasos yo voy construyendo habilidades que se van a aplicar exclusivamente a la física y a partir de esas extracciones de ese dominio específico yo voy extrayendo las ontologías, las características de ese dominio, de cómo funciona ese dominio, ¿vale? Y yo puedo tener pues he trabajado mucho en cosas ¿no? Manuales en la física, empujar, tirar cosas, aplastar, eh, lanzar a una bañera para ver qué cosas flotan, qué cosas no flotan, lanzar al aire, etcétera, ¿vale? Y haber desarrollado, por ejemplo, pocas habilidades en relación con lo biológico o en relación con lo social, etcétera. ¿Vale? Porque estoy muy centrado en los objetos y solamente juego los objetos, hago los objetos y mi comportamiento social, por ejemplo, todo lo que tendría que ver con la teoría de la mente lo puedo tener menos avanzado, en cambio, todo lo que tiene que ver con la física lo puedo tener más avanzado, ¿vale? Y vamos construyendo las propiedades que tienen que la ontología, la diferencia entre muchas veces eh, estas palabras se nos van, ¿vale? Una ontología, ¿vale? Lo hemos dado el año pasado con lo de desarrollo filogenético y desarrollo ontogenético, ¿vale? Es el desarrollo del individuo. Pues aquí una ontología son las características que definen un dominio específico de la realidad. Por ejemplo, la física, la naturaleza, ¿vale? La física química tiene leyes, ¿vale? Leyes que son inexorables, o sea, tú no puedes estar en contra de la ley de la gravedad y saltarte la ley de la gravedad, ¿vale? Son algo que está ocurriendo y va a ocurrir inexorablemente, ¿vale? En cambio, el mundo social tiene otra ontología, otras características que es que se establece por normas, ¿vale? En lugar de haber leyes naturales, hay
normas sociales, que son acuerdos que se realizan entre personas, que pueden especificarse en una cosa que llamamos leyes, pero que no tienen nada que ver con las leyes naturales, ¿vale? Y que no son inexorables, es decir, tú te puedes saltar las normas, puedes luego recibir un castigo o no recibirlo, ¿vale? Pero una norma social se puede saltar y está construida por el acuerdo y se puede cambiar. Nosotros no podemos cambiar la ley de la gravedad y no podemos saltarnos la ley de la gravedad, ¿vale? Pues eso son las características ontológicas de ese dominio específico que hace que tenga unas características diferentes, ¿vale? Y en función de ese dominio, pues podemos tener de la experiencia que tengamos, de los cómo hayamos reflexionado sobre todo eso. Entonces, por eso hablan los teóricos de la teoría de que el niño es como un pequeño científico, pero un científico que se pone gorros del el dominio específico en el que está trabajando. Entonces, su currículum de ese dominio va a tener más habilidades o menos habilidades, en función del gorro que se ponga del dominio específico en el que está trabajando. ¿Vale? ¿Y cómo se produce el cambio conceptual? ¿Vale? Pues lo que tenemos es que a través de los fracasos, sobre todo, cuando nosotros intentamos explicar algo o operar sobre algo y no funciona, ¿vale? Es decir, tenemos una experiencia que insatisfactoria de lo que queremos conseguir, del fin que queremos conseguir, ¿vale? Pues eso nos va a generar una llamada de que nuestro sistema no funciona, ¿vale? Y a partir de lo que tenemos ya construido, ¿vale? A partir de cosas que ya tenemos construidas y de cosas que percibimos, abstraemos de esa realidad, pues vamos reconstruyendo nuestra teoría. O sea, si tenemos los elementos, no es que añadamos elementos nuevos. Lo que hacemos es, podemos añadir elementos nuevos, pero aún así, cuando los añadamos, lo que hacemos es reconstruir las relaciones que tenemos. Por ejemplo, en una categorización conceptual cambiaremos las intenciones, ¿vale? Los principios que definen esa categoría, ¿vale? Entonces, esa reconstrucción, luego cuando veáis cambio conceptual, que no sé si lo veis en alguna instrucción, a lo mejor lo podéis ver, ¿vale? Lo que se ha visto luego en cambio conceptual es que hay cambios más superficiales y cambios más profundos. El cambio conceptual en sentido profundo es este que implica una reestructuración de las relaciones entre los diferentes conceptos dentro de la teoría y el cambio superficial es cuando añades un elemento. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando la flotación, ¿vale? Pues nosotros podemos decir que las cosas de metal flotan, ¿vale? Pero de repente tiramos, o sea, las cosas de metal se hunden, ¿vale? Pero de repente tiramos una cuchilla de afeitar antigua y flota. Y entonces nosotros podemos hacer una adición que no tiene reestructuración profunda y que no tiene cambio de reorganización, que es las cosas de metal se hunden, salvo las que son muy pequeñas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros seguimos experimentando y entonces tiramos un clavo y decimos, ostras, pues esto ya no me vale, ¿vale? Porque ese cambio superficial no me vale, porque lo que es muy pequeño también se hunde, pero es otra cosa. Entonces, ¿qué es? Y entonces ya empezamos y al final llegas al principio de Arquímedes, que es el cambio profundo que te ha reorganizado, porque lo que tienes en cuenta es el peso, la masa, el agua desplazada, la superficie, el volumen, etcétera, ¿vale? Las diferentes variables que tienes que tener en cuenta para aplicar el principio de Arquímedes. Entonces, es necesario esta reorganización para que haya cambio conceptual y avance conceptual, ¿vale? Eh, y estos avances, ¿vale? No dependerían de los cambios generales que proponía Piaget, ¿no? De que nosotros pues, avancemos a un tipo de operaciones abstractas directamente y tal, según los teóricos de la teoría. Yo ya sabéis que soy muy piagetiano y que afortunadamente los niños también son piagetianos y acaban funcionando mucho como Piaget, ¿vale? Pero digamos que esto de a la Piaget, ¿vale? A la Piaget es en francés, que significa de la forma de Piaget, ¿vale? Pues no funcionaría desde la teoría de la teoría de esa manera, sino que en función de la experiencia específica, de la riqueza informativa que tengan sobre ese dominio y de lo que haya ocurrido en esa historia de aprendizaje sobre ese dominio, pues va a ir cambiando esas teorías sobre ese dominio, ¿vale? Y por lo tanto la competencia conceptual, esto sí que es un elemento importante, que como veis luego los niños piagetianos esto sí que lo han incluido, es dependiente de dominio y de contexto, ¿vale? Aquí va a ser muy importante el dominio y el contexto y la experiencia que se tenga en cada uno de ellos para explicar qué es lo que
quedan 5 minutitos y 3 transparencias, yo creo que vamos a llegar. Vale, bueno, aquí tenemos a una de las más grandes, que es Susan Carey, ¿vale? Tiene un libro maravilloso, es un poco gordo, ¿vale? Yo no lo recomiendo porque precisamente es muy gordo, pero es una maravilla, ¿eh? Se llama El origen de los conceptos, The Origin of Concept, y hace una masterclass de todo el recorrido del desarrollo conceptual de una forma absolutamente excelente y con unas teorías muy potentes que luego son compatibles con las teorías vigentes actuales más potentes, como es el neuroconstructivismo. ¿Vale? Es un cerebrito, una tía. Bueno, de hecho, aquí os he puesto una charla que dio ella en un memorial, en un honoring, ¿vale? Y yo os recomiendo que la leáis con subtítulos, ¿vale? Que la veáis con subtítulos, pero lo mismo viene un poquito grande, ¿vale? Pero si estáis interesados en todo este tema, que es apasionante, o sea, es la persona que mayor conocimiento tiene de todo este campo, ¿vale? Entonces yo os lo recomiendo, aquí lo tenéis, Susan Carey, ¿vale? Y si estáis súper interesados, compraros el libro o buscarlo en la biblioteca, que es una maravilla, ¿vale? Bueno, aquí entra un término muy importante que se llama core cognition, ¿vale? La cognición básica o fundamental, profunda, ¿vale? Del núcleo, core es el núcleo, ¿vale? Que lo que dice es que nosotros tenemos, bueno, si os acordáis mal, les decía un poquito lo mismo, pero aquí le vamos a dar unos matices diferentes, ¿vale? Tenemos una representación meramente perceptiva, implícita y no explicitable, automática, ¿vale? De lo que percibimos y percibimos como parecido. Y luego tenemos ya una representación conceptual, que podemos acceder a ella, que es explicitable, que podemos modificarla, etcétera, ¿vale? Pero están como muy distanciadas, ¿vale? Nosotros tenemos aquí ¿vale? Aquí tenemos esa representación implícita compartida con el resto de animales, ¿vale? Y aquí tenemos una representación conceptual que sería exclusiva del ser humano, muy semiótica, muy a la Piaget, ¿no? Muy semiótica. Pues lo que dice es que entre medias hay un tipo de representación esencial, que es el core cognition, que va a enlazar estas representaciones perceptivas con las representaciones conceptuales y va a darle unos principios. Estos core cognition vienen definidos filogenéticamente, ¿vale? Que nos permiten prestar atención a rasgos esenciales, diferenciales de cosas que son diferentes, ¿vale? Que pertenecen a dominios diferentes. Es decir, vamos a como prestar atención diferencial a lo que está vivo, a los objetos, a lo social, ¿vale? Y ese es el core cognition, ¿vale? Es una cognición que va a hacer de enlace entre esa percepción y nos va a permitir extraer, hacer inferencias, sacar un conocimiento básico que luego vamos a utilizar para elaborar los conceptos, ¿vale? Entonces, este core cognition, ¿vale? Estas representaciones nucleares se van a procesar como las perceptivas, ¿vale? De una manera innata. ¿Sí? Y es a partir de esas perspectivas, ¿vale? Parten de ahí, arrancan desde ahí, ¿vale? Pero ya van a tener ese otro componente, ¿vale? Y que ya va a tener ese matiz ya de extraer principios de funcionamiento que son las inferencias y las interpretaciones, ¿vale? Entonces, cuando va a proponer este cambio conceptual, lo va a explicar precisamente a través de este core cognition y a través de una cosa que yo llamo el bootstrapping, ¿vale? Que es la imagen que es muy buena, que es una persona que se aupa a sí mismo, no se alza a sí mismo tirándose los cordones de la bota, ¿vale? Eh, yo bueno, yo en mi tesis, por ejemplo, hace muchos años, pues lo llamaba de otra manera, pero al final era un concepto muy parecido, que se llama los impulsores, ¿vale? Pues si lo queréis ver de otra manera, que es como el estribo para subirte a un caballo, ¿vale?
que lo que quiere decir es que nosotros para construir conocimiento nuevo, un conocimiento conceptual, un conocimiento más avanzado, un conocimiento más declarativo, más manipulable, etcétera, tenemos que partir de cosas que ya están construidas. Es decir, nos basamos, nos apoyamos en cosas que ya están construidas, que funcionan, y a partir de ahí nos impulsamos, tiramos hacia arriba, ¿vale? Y construimos lo siguiente. Ese es el bootstrapping, ¿vale? Entonces, la base del desarrollo conceptual, ¿dónde está? En esas representaciones sensoriales, pero a partir de esas representaciones perceptivas, precisamos nos impulsamos a través de este core cognition, ¿vale? Tirando de estas inferencias que nos permite hacer el core cognition para extraer significados que nos van a dar el pie para la representación conceptual, ¿vale? Y eso es la forma, ese bootstrapping sería el mecanismo que nos permite explicar el cambio conceptual, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tenemos un gráfico un poquito confuso, pero que tiene todo representado, ¿vale? Entonces tenemos, en primer lugar, la representación sensorial, ¿vale? Que estaría aquí abajo, en verde, que son implícitas, automáticas, procedimentales. Aquí arriba tenemos la representación conceptual, que son explícitas, accesibles, están en un formato manipulable, o sea, son accesibles para la mente, ¿vale? Representadas para la mente. Aquí tenemos el tipo de procesamiento, sensorial innato, ¿vale? Y aquí el tipo de procesamiento inferencial abstracto, ¿vale? Lo que tenemos en las flechas de abajo sería qué viene de la filogenia, que sería más innato, ¿vale? Sensorial innato, y que es construido a partir de la experiencia, ¿vale? Porque son teorías constructivistas, todo esto, ¿vale? Entonces, obviamente, un constructivista no niega que hay cosas filogenéticas. Yo soy el gran defensor de la relación entre la filogenia y la ontogenia, y más constructivista que yo hay Piaget y Juan del Valle, ¿vale? Entonces, claro que se defiende que hay una filogenia, pero también hay un elemento construido que precisamente son esos conceptos que ya son más explicitables, ¿vale? Y entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que el cambio conceptual sería todo este camino que hacemos desde estas representaciones sensoriales a las representaciones conceptuales. ¿Y cuál es el mecanismo? Este salto. El bootstrapping lo hacemos a través del core knowledge, ¿vale? Que tendría mucho que ver con los dominios, ¿vale? Con lo que ocurre en los dominios y cómo se van especificando progresivamente los dominios. Es decir, estaríamos sensibilizados de manera innata filogenética para detectar regularidades y funcionamientos eh, propios de cada uno de los dominios, teoría de la mente, mundo físico, ¿vale? Mundo animal, etcétera, mundo biológico, y eso sería lo que nos permitiría extraer unas informaciones esenciales de las representaciones sensoriales que las vamos a ir transformando a través de nuestra experiencia y nuestro conocimiento, ¿vale? En elementos ya más abstractos, más esenciales, que serían las representaciones conceptuales, que son accesibles y explícitas y tienen que construirse a lo largo de la experiencia, ¿vale? Y eso sería el cambio conceptual. Bueno, con esto lo dejamos y el próximo día, ¿vale? Nos meteremos con temas de memoria que también es apasionante y también bastante complicadillo. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y seguimos en la próxima semana más. Hasta luego.